Bien, continuando con nuestra exposición de los tejidos del sistema digestivo, vamos a continuar con el estómago. Ya habíamos repasado un poquito sobre el esófago y la boca, entonces vamos al estómago. El estómago es una dilatación del tubo digestivo. ¿Cuál es la función de esa dilatación del tubo digestivo? Producir quimo, que es lo que pasa en el intestino. En el quimo ocurre la digestión de proteínas, porque en el estómago se encuentran las células que se llaman células principales que producen pepsinógeno, que cuando sale al lumen del estómago, por la acidez del pH que hay ahí del jugo estomacal, el ácido clorhídrico, va a producir pepsina, y la pepsina va a empezar con la digestión de las proteínas en el quimo estomacal. Anatómicamente lo acostumbran dividir en 4 regiones, pero histológicamente hay 3: el cardias, el fondo y el píloro. Como vemos aquí, cardias en la región cercana al esófago, el fondo, que es la gran mayoría del estómago, y el píloro, que es la región vecina del duodeno. Entonces vemos que la mucosa del estómago va a estar caracterizada por la presencia de arrugas, que se llaman ruga, que sirven para que cuando el estómago se va llenando, el estómago se dilate y pueda, pues, asimilar y adquirir todo ese alimento. Muchos lo siguen dividiendo en 4 regiones, llamándole una región cuerpo, pero en realidad el cuerpo es el fondo. Entonces, histológicamente hablando, cardias, fondo, píloro. Tiene una curvatura mayor, una curvatura menor. Y en la muscularis externa vamos a ver una característica muy importante, y es que hay una capa interna, es decir, una capa que está encima de la muscularis externa circular, que es de musculatura oblicua. Entonces tenemos debajo de la mucosa, la submucosa, debajo de la submucosa, la capa muscular oblicua, debajo la capa muscular circular y debajo la capa muscular longitudinal. Entonces, estas son las musculares externas y ese tercer elemento que no tenemos en otras partes. El tubo digestivo finalmente está envuelto pues por la serosa. La mucosa gástrica está conformada por un epitelio, ¿verdad? Que es columnar simple de células mucosas que dan hacia unas aberturas que se llaman foveolas o fabiolas gástricas, que se abren a un canal interno que va penetrando, y ese canal se llama una fosa gástrica o gastric pit. Esas fosas gástricas van a llegar a un punto en donde se abren hacia 2 o 3 glándulas gástricas. Entonces tenemos las glándulas gástricas que se van a unir por una sección de cuello y se va a unir a la glándula gástrica. Esta parte superior de la fosa, la mucosa y de la fosa, va a tener células mucosas que van a producir mucosidad necesaria y bicarbonato para que actúe como una defensa contra el pH tan bajo de 1 o 2 que tiene el estómago. Y las células que están ya en las glándulas gástricas al fondo, pues esas van a producir, según la región donde estén, pepsinógeno, y también van a producir ácido clorhídrico. Entonces, vean que estas glándulas gástricas, que van a cambiar de nombre, si están en el cardia, se llaman glándulas cardíacas; si están en el fondo, se van a llamar glándulas gástricas o fúndicas, y si están en el píloro, glándulas pilóricas. Van a llegar aquí a la vecindad de la submucosa, y ya después está bajo la muscularis externa, pero vean que hay una capa oblicua. Esta capa oblicua no la encontramos en otras partes. Entonces, las 3 partes histológicas, el píloro y el cardias, en orden, desde el proximal están a distal, cardias, fondo, píloro. Pero vean que la pared es prácticamente la misma. Aquí vemos una serosa muy llena de rica en venas y arterias, ¿verdad? Pero tenemos esa muscularis externa que va a tener esa capa oblicua, ¿verdad? Que no veíamos en otras partes del tubo digestivo. El cardias es la región vecina al esfínter esofágico, es la región anterior del estómago, contiene glándulas cardíacas. Esas glándulas cardíacas, pues, son glándulas que no son tan profundas, ¿verdad? Como las glándulas fúndicas, del fondo. Las glándulas, no hay que confundir, las glándulas fúndicas también se llaman en algunos libros glándulas gástricas, porque son como las glándulas principales, donde están las células, la mayoría de células parietales y principales. Entonces, si yo digo glándula gástrica o fúndica, es lo mismo. Las glándulas cardíacas, pues son también glándulas gástricas porque están en el estómago. Bien.
El fondo es la región más extensa del estómago, contiene las glándulas gástricas principales o glándulas fúndicas, ¿verdad? También las podemos llamar glándulas fúndicas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el epitelio de células mucosas del estómago. Aquí vemos una eh, fosa gástrica, ¿no? Y aquí vemos las glándulas gástricas, ¿no? Esto sería una glándula gástrica. Acá, ¿no? Este sería el pit o fosa gástrica, y esa termina en un cuello que da lugar a la glándula gástrica del fondo. Esas son las rectilíneas. En el píloro encontramos, esta es la región del estómago que está más cerca del esfínter pilórico, está cerca del duodeno del intestino delgado, las glándulas aquí llaman glándulas pilóricas, y son más, las vemos como más enrolladas, más ramificadas, y aparte de esa característica, porque las glándulas fúndicas se ven, en el fondo se ven más rectilíneas, estas se ven como más circunvolutas, como más enrolladas, y otra característica es que aquí no vamos a encontrar células parietales productoras de ácido clorhídrico. Entonces, con eso las podemos diferenciar de las células, perdón, de las glándulas del fondo del estómago. Bien, entonces vimos que el estómago, la mucosa está arrugada, la mucosa y la submucosa formando pliegues gástricos que se llaman arrugas, ¿verdad? Que en el epitelio hay un montón de salidas de las fosas gástricas, esas saliditas, puntitos o poros, se llaman foviolas, ¿no? Y esas foviolas serían estos de acá, estos huequitos de acá se abren a los pits o fosas gástricas, y en el fondo del pit o fosa gástrica se abren 2 o 3 glándulas gástricas. Cuando estamos en el fondo, estas glándulas gástricas aquí en su base van a tener un montón de células principales productoras del zimógeno pepsinógeno, ¿no? Bueno, entonces vemos aquí las células que están en la superficie de la mucosa gástrica, y las células que también están en la parte de arriba de las fosas gástricas son células mucosas principalmente, son de tejido epitelial simple columnar, van a producir mucígenos, es decir, son mucosas, también ese mucígeno producen potasio y bicarbonato, esas células mucosas. Entonces estas células mucosas forman como un continuum en la superficie del estómago y en la primera parte, en la parte superior de las fosas gástricas, entonces como si fuera una lámina glandular, algo así, ¿verdad? Mucosa. Estas células también presentan en su cara basal un acúmulo de aparato Golgi y retículo endoplasmático rugoso, lo que se llama ergastoplasma, y por eso es que los fondos tienden a verse más coloreados con hematocilina eosina, ¿verdad? Entonces tienen más vasofilia. Bueno, aquí se ve como más moraditos porque tienen más vasofilia, porque ahí está el ergastoplasma, que es el acúmulo de retículo endoplasmático rugoso y aparato Golgi. En cambio, en la parte apical están llenas de vesículas mucinógenas, se llaman de mucílagos, mucos. Las glándulas gástricas del fondo o fúndicas son las que producen el jugo gástrico principalmente. Hay células parietales productoras de ácido clorhídrico en las glándulas cardíacas, pero la principal producción de jugo gástrico con HCl, con ácido clorhídrico, es en las glándulas gástricas del fondo o glándulas fúndicas, que se localizan en toda la mucosa gástrica, excepto en el cardias y en el píloro. Estas glándulas fúndicas o gástricas principales son tubulares, simples, algunas son ramificadas, se localizan desde el fondo de la fosa, donde tiene una fosa gástrica o gastric pit, hasta la vecindad de la submucosa y de la muscularis mucosa, como vemos aquí, vean que se extiende. Aquí está el epitelio de la mucosa gástrica, que se ve muy teñido porque el mucus de las células mucosas de la mucosa gástrica se tiñe muy fuertemente. Aquí esto es una foveola, aquí baja todo este canal, este lumen, es el gastric pit o fosa gástrica, que llega hasta la base, en la que hay un cuello y un istmo, el cuello, un istmo, y el istmo llega al punto donde se ramifica a 2 o 3 glándulas fúndicas o glándulas gástricas. Vean que aquí estas células que se ven blanquecinas son células que también producen mucus, pero el mucus de las glándulas, perdón, de las células de las glándulas se tiñe menos intensamente que el mucílago de las glándulas mucosas superficiales, ¿verdad? Y aquí también vamos a ver células principales y células parietales. Vean que son más rectilíneas y llegan aquí a la vecindad de la submucosa.
El istmo, como vemos acá, vean que tenemos la superficie de la mucosa gástrica, aquí tenemos la foveola, aquí tenemos el cuello, ¿verdad? Y aquí en esta región es el istmo. ¿Ah? El istmo es una región de células madre. Entonces aquí se están formando células madre, las que van a ser células de las glándulas empiezan a bajar hacia la glándula, las que van a ser células mucosas o células epiteliales de superficie empiezan a subir. ¿Ah? También aquí en el cuello del istmo podemos tener en las glándulas fúngicas, podemos tener células parietales. Las células principales productoras de pepsinógeno están más que todo en la base de la glándula. No es que solamente ahí hay, puede haber más arribita, pero están más que todo ubicadas en la base de las glándulas. Se disfrutan en el son 3, bueno, eso ya lo mencionamos, ahí se vuelve a leer esa información. Las células que producen el ácido clorhídrico se llaman células parietales y las que producen el pepsinógeno se llaman células principales. Las células parietales también se llaman oxínticas, que viene del griego oxínfos, que es algo que produce ácido. Si la célula no está activada o estimulada, está cerrada, como vemos aquí. Cuando ya es estimulada, para producir ácido, entonces ella abre, ¿verdad? Abre unas invaginaciones llenas de microvellosidades y también abre estas proyecciones, ¿verdad? Que están llenas de turbovesículas, ¿verdad? Cargadas, ¿no? Entonces, esta es la fisiología, la fisionomía, perdón, la apariencia de una célula parietal abierta o activa y aquí una cerrada o inactiva. Las glándulas, entonces, fúngicas van a tener células parietales, células principales, células endocrinas que producen hormonas y también células mucosas. Y en conjunto todas estas van a producir el jugo gástrico del estómago. El jugo gástrico se va a componer de ácido clorhídrico, unos 50 milimoles por litro, muy concentrado. Da el pH más extremo que en el cuerpo del animal, de 1 a 2. El ácido clorhídrico está formado por las células parietales y la función de él es activar el pepsinógeno que producen las células principales y convertirlo en pepsina, que luego comienza a romper las proteínas. Siguiente componente del jugo gástrico está en el agua y los electrolitos. Siguiente componente está el mucus, que está producido por diferentes tipos de células mucosas que en ese mucus que lleva agua y glicoproteínas van a producir bicarbonato, ¿verdad? Que actúa como un tampón. Y vean que aquí vemos en estos cortes de glándulas gástricas o fúngicas, aquí vemos el lumen, aquí vemos la base, y vamos a ver células parietales, aquí vemos la lámina propia, células parietales, y aquí en morado células principales. Las células principales son más basófilas, y las células parietales, las estructuras de ácido, se ven más eosinófilas, entonces se ven como rosaditas las parietales y las principales, que tienen más concentración del gastroplasma, van a ser más basófilas. Aquí lo vemos también. Las moradas son células principales, las más basófilas, las más eosinófilas o rosadas, células parietales. Eso lo volvemos a ver aquí en este corte de las glándulas gástricas fúngicas. Aquí estos puntos claros son los lúmenes. Y entonces las células principales se ven más oscuras y las células parietales aquí más grandes, más claritas, más eosinófilas. Muy bien. Siguiente contenido de las glándulas fúngicas, la pepsina, que como vemos es una proteasa, se origina como el pepsinógeno y es formada por las células principales, y el factor intrínseco, que es formado por las células parietales y sirve para, es como una glicoproteína, el factor intrínseco que se forma en el estómago, en las células parietales, se une con la vitamina B12 que viene en los alimentos y ayuda a que cuando llegue al ileo, que es la parte distal del intestino delgado, la vitamina B12 se pueda absorber correctamente. Si no hay buena producción de factor intrínseco en el estómago, de las células parietales, no hay una buena observancia y se produce anemia perniciosa. Ya que las células principales tienen esta concentración del gastroplasma en la cara basal, por eso son más basófilas. Las células parietales entonces se ven así cuando están activadas, ¿no? Y ella lo que ocurre es que vean que entra dióxido de carbono desde la sangre por la lámina basal, que es procesado por una amidrasa y va a producir ion carbonato.
¿verdad? E hidrógeno. El hidrógeno o protones van a salir al lumen, ¿verdad? Por medio de intercambiadores, por ejemplo, protón-potasio, que es una proteasa, va a salir el hidrógeno que venía de acá, de la unión del dióxido de carbono con este hidroxilo del agua. Y al mismo tiempo, ella está intercambiando en su cara basal ion carbónico por cloro, ¿verdad? El cloro también va a entrar a la célula en la cara basal y va a salir por un unipuerto del cloro, transportador de difusión facilitada de unipuerto, sale de nuevo al lumen y entonces ahí se une con el protón y va a formar el ácido clorhídrico. Así es como las células paritales forman el ácido clorhídrico del tubo gástrico. Aquí vemos células principales marcadas por C, bastante bonitas. Tiene cada una de estas células, es una célula principal, esta es otra célula principal, esta es otra célula principal. Cada una tiene en la región basal el gastoplasma, que por lo tanto es más basófilo, y en la región apical mesofinófilo está lleno de granos de secreción, granos secretorios. Aquí en el centro se ve el volumen de la glándula. Estamos en la base de una glándula gástrica fúngica cortada en corte transverso. Aquí nos vemos, las más basófilas son células principales, las más eosinófilas son células parietales. Aquí vemos muy bonitos los lúmenes de nuevo de las glándulas gástricas, las más moradas serían principales, las más claras como esta de acá, eosinófilas, serían parietales. Aquí vemos un corte de la pared del estómago, entonces vean como tanto la mucosa como la submucosa son plegadas para dar más área, ¿verdad? Entonces son más ruga, ¿verdad? Que es para la distensión del estómago que para tener más área. Aquí vemos el epitelio gástrico y vean que el epitelio gástrico y el inicio de las primeras porciones de los gastric pits o de los fosas gástricas están llenas de células mucosas. Vean, todo esto es mucosidad, vesículas mucosas, y entonces forman como una glándula mucosa laminar, ¿verdad? Que le cubre todo el estómago y se lo protege del el ácido. Ajá. Aquí tenemos la mucosa gástrica y se ve las partes de las glándulas. Aquí tenemos las células mucosas superficiales, aquí tenemos los lúmenes, ¿verdad? De las fosas gástricas. Esto sería la región del istmo, abajo está el cuello, y aquí estarían las bases de las glándulas, donde están las células principales. Células parietales, bueno, están aquí en la región del cuello. Aquí vemos la muscularis mucosa, abajo. Una célula parietal, ¿verdad? Son células productoras de ácido. Muy bien. Vean que puede estar en la base también en el istmo de la fosa gástrica. Aquí tenemos células principales, ¿verdad? Productoras de pepsinógeno más teñidas, vemos acá. Todas son células principales. Estas otras más claras son células parietales, llegando hasta la vecindad de la lámina propia y de la muscularis mucosa. O sea que estas glándulas fúngicas o gástricas principales pues atraviesan todo el epitelio de la mucosa gástrica. Aquí tenemos una comparación de las tres regiones histológicas del estómago. El cardias con glándulas cardíacas, vean que son circunvolutas, producen mocus, también tienen células parietales, pero no tantas. Esto sería el fondo del estómago, vean que aquí las glándulas fúngicas son mucho más rectilíneas, atraviesan toda la porción del epitelio, llegan hasta aquí, hasta la submucosa, muscular en mucosa, submucosa, ¿verdad? Y estas son ricas en células parietales. Por lo tanto, son glándulas oxínticas. En cambio, aquí no encontraríamos células parietales. Estas son más pilóricas y estas, aunque son profundas, no son tan profundas como las gástricas. ¿Ven? Los pits, las fosas gástricas no son tan profundas en el píloro y si las examinamos de cerca no vamos a encontrar células parietales. Muy bien. En las glándulas gástricas también hay células enteroendocrinas que van a producir hormonas, como por ejemplo la gastrina, entre otras, y estas van a pasar a la lámina propia de la circulación, porque son endocrinas, entonces se secretan a la circulación, no son exocrinas, no tienen ductos
no secretan al lumen del tubo digestivo. Aquí vemos una célula enteroendocrina y con G están marcados los gránulos de las vesículas llenas de hormona que van migrando hacia la cara basal, hacia la lámina basal para pasar al tejido conectivo y del tejido conectivo entrar a circulación a los vasos sanguíneos eh, y llegar a las distintas partes del cuerpo. Estas células enteroendocrinas pueden también estar cerradas o abiertas. Cerradas es si no van al lumen del estómago y no pueden sensar nada, pero si llegan hasta el lumen, si abren paso hasta el lumen, pueden sensar porque tienen receptores de sabores como el dulce y el amargo, entonces pueden sensar el medio ambiente en el estómago y así se activan y van a producir diferentes hormonas que van a regular la función alimentaria y van a pasar por la lámina basal hacia los vasos sanguíneos del tejido conjuntivo. Aquí están algunas de los principales productos hormonales de células enteroendocrinas a lo largo del tracto digestivo. Entonces vean que la somatostatina se produce desde el estómago hasta el colon, por ejemplo, la grelina solo en el estómago, la motilina en el duodeno y en el yeyuno, el péptido inhibitorio gástrico en el duodeno y en el yeyuno, el péptido intestinal vasoactivo casi que en todo el tracto del estómago, la secretina en el intestino delgado, la colestopinina en el intestino delgado y la gastrina en el estómago, el duodeno y el yeyuno. Todas esas son producciones de las células enteroendocrinas a lo largo del tracto digestivo. Si no se acuerdan de alguna de esas, que yo me imagino que ya vieron en fisiología, las pueden repasar de aquí. Recuerden, por ejemplo, la gastrina y la duodeno son muy importantes en regular el hambre y la gastrina, la sensación de apetito, la grelina, la sensación de apetito y hace que se active la producción de gastrina que va a hacer que se secrete ácido gástrico, por ejemplo, la colestopinina, que va a regular la secreción enzimática en el páncreas y también la contracción de la vesícula biliar, ¿no? Por dar un ejemplo, la motilina que eh, estimula peristalsis en el estómago y en el intestino. Bueno, entonces ustedes pueden ahí repasar alguna de esas que no se recuerdan. En el cardio, entonces, tenemos células cardíacas que secretan principalmente mucus, tienen células enteroendocrinas, está en la sección del estómago que está cercana al esófago, ¿no? El esfínter esofágico inferior. Las secreciones de ellas son muy ricas en células mucosas que hacen secreciones para que de disminuir la acidez, para que no afecte mucho el reflujo gástrico, ¿verdad? No vamos a encontrar ahí gran cantidad de células parietales, pero existen, ¿verdad? Son tubulares, algunas veces son ramificadas, las fosas no son tan profundas tampoco, los cuellos están igual hechos de células columnares como en los otros casos, ¿verdad? Y tienen mucinas apicales al encontramos mucha cantidad de células mucinógenas, como vemos aquí, donde termina el esófago, termina eh, el epitelio escamoso, estratífico del esófago, y comienza a columnarse. Todas estas son células mucosas en el cardias, ¿no? Aquí vemos las glándulas cardíacas. Dices glándulas gástricas, pues son glándulas gástricas cardíacas. Vean que no las podemos ver tan rectilíneas ni tan alargadas como las del fondo, ¿no? Esas características están explicadas aquí. En el píloro, pues ya vamos a encontrar otras glándulas que producen mucho mucus, pero aquí no hay células parietales, ¿no? Realmente, si hay, son muy pocas, porque ya en esta zona no hay producción de ácido gástrico, ya de ácido clorhídrico, ya la función de esas terminó. Una característica es que son muy enrolladas, ¿no? Nosotros las podemos distinguir por dos características, que son más enrolladas que las otras, las que están al final del estómago son más enrolladas que las otras, y si las vemos de cerca no vamos a encontrar una cantidad de células parietales, o no encontramos células parietales. En cambio, las células fúngicas son más alargadas, tienen células parietales, y las del cardias tienen muchas mucosas y algunas parietales. Se localizan en el antro pilórico, entre el fondo del estómago y el píloro que da salida al duodeno, ¿no? Y ocupan más o menos la mitad del grueso de la mucosa. Aquí vemos de nuevo entonces, esas ven que se ven como más circunvolutas, como más onduladas, no son tan rectilíneas, ¿verdad?
Está ahí como más ondulado dentro de la lámina propia. Y ya cuando pasamos al duodeno, vamos a ver que entonces aparecen en la submucosa las glándulas de Brunner, pero en el estómago no las vamos a encontrar. En estas glándulas pilóricas, más que en las células oxínticas o parietales que encontramos en las células fúngicas del estómago, que vamos a encontrar nuestras células mucosas, células G que secretan gastrina, células D que secretan somatostatina y células enterotomafínicas que secretan serotonina y sustancia P, más que todo en las pilóricas. Ahí se lo pueden repasar. Aquí vemos la terminación entre el píloro y el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Aquí vemos el esfínter pilórico. Aquí vemos la muscularis externa. Esto es el estómago. Esto es el duodeno. Lo podemos diferenciar bien porque pasamos de las glándulas, en este caso pilóricas, ¿verdad? Y las pits, con sus pits gástricos, pasamos a microvellosidades. Estos no son pits o fosas, sino que son microvellosidades. Y además ven aquí la muscularis mucosa, que separa la mucosa de la submucosa. En este lado del estómago no encontramos glándulas de Brunner, pero si me vengo para acá, ya aquí comienzan las glándulas de Brunner. Y si aquí tengo glándulas de Brunner, ya estoy en el duodeno. Como tenemos aquí de nuevo, aquí sin glándulas de Brunner, aquí en la submucosa glándulas de Brunner. Entonces ya las puedo estar diferenciando mucho mejor. Y en este pequeño recuadro de aquí, entonces puedo ver, esto es en el píloro, ¿verdad? Son esas glándulas más como circunvolutas, con más circunvoluciones en las glándulas en el fondo. Y ven aquí, la superficie está llena de células superficiales productoras de mucos. ¿No? Esta sería la transición entre el estómago y el intestino. Pasamos de glándulas con pits gástricos o fosas gástricas a microvellosidades. Además, vean acá, glándulas de Brunner en la submucosa. Estos son nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos pueden cambiar de posición, depende de donde estemos y de las condiciones que hay en su funcionamiento. Entonces, no es porque yo haya un ganglio linfático, un nódulo linfático ahí, tiene que estar siempre en esa posición. Eso es variable. Donde sí los encontramos son en los peyes de Patchen, pero eso los hallamos en el ilio y en el apéndice. Y aquí entonces tenemos esa transición, ese espacio de transición entre el epitelio glandular columnar simple del estómago. Y vean que aquí cambiamos a, al epitelio intestinal, ¿verdad? En donde ya no vamos a ver estos pits o fosas gástricas, sino que lo que empezaríamos a ver son vellosidades, ¿verdad? Las vellosidades saldrían de esta cara, de esta superficie. O sea, más bien van de la superficie para arriba, en cambio los pits o fosas gástricas van de la superficie de la mucosa para abajo. ¿Ah? Y aquí encontramos ya células caliciformes intestinales, que son muy importantes para producir pues, el mucus. Y continuamos en la siguiente sección de la videoclase. Muchas gracias por su